Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios de las Humanidades. Esta noche soy Mariela Cosio, jefa de la biblioteca del instituto, y esta noche estaré con ustedes presentando la conferencia en línea titulada Intelectuales, coleccionismo de libros y bibliotecas privadas en el Perú del siglo XX, a cargo del profesor Carlos Aguirre. El próximo 18 de mayo, el Instituto Ribagüero y su biblioteca cumplirán 74 años de vida institucional. El instituto tiene como propósito promover la investigación relacionada a temas peruanistas y de las humanidades, a través de sus grupos de investigación, así como difundir sus publicaciones académicas que alcanzan a 350 documentos y libros publicados. Entre ellos tenemos 15 libros en formato electrónico. Publica además la revista del Instituto RIRA, que se encuentra indizada en diversas plataformas académicas en América Latina. Hemos de resaltar el esfuerzo del instituto y del equipo de colaboradores al gestionar este evento en plataformas digitales en medio de este estado de emergencia. Antes de iniciar la conferencia, les agradeceremos mantener cámaras y micrófonos apagados para evitar interrupciones. Las preguntas al expositor se realizarán únicamente por el chat de la plataforma. A continuación, tengo el gusto de presentar al profesor Carlos Aguirre, nuestro expositor. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros esta noche. El profesor Carlos Aguirre obtuvo su doctorado por la Universidad de Minnesota, 1996, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es profesor del Departamento de Historia y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oregon. Es un historiador social especializado en los siglos XIX y XX. Ha publicado sobre esclavitud, abolición y ha expandido su enfoque de investigador a temas de interés ligados a la historia de los libros y la imprenta, historia de los intelectuales, historia del fútbol y el rol de los archivos en la investigación. Su última publicación es en coautoría con Charles Walker y se titula Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, publicado en el 2020. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor Carlos Aguirre. Bueno, muchas gracias, Mariela, por la introducción. Un gusto estar con ustedes y con las personas que se han sumado al evento a través de la red. Gracias al Instituto Ribagüero, a Mariela, a Adriana da Silva y a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Me hubiera encantado, por supuesto, estar allá y a compartir en vivo la experiencia, como tantas otras veces, en el Instituto Ribagüero, donde siempre he recibido atención y apoyo para mi investigación, de manera que es un verdadero gusto estar aquí esta noche para hablar de precisamente bibliotecas y libros y también de intelectuales peruanos en el siglo XX. Esta es una presentación que forma parte de un trabajo todavía en curso, aunque ya he publicado algo sobre esto, por razones más que obvias. El trabajo de investigación mismo se ha interrumpido, no he podido ir a Lima en, no sé, casi año y medio, y por lo tanto queda mucho material todavía por consultar y procesar. Es un trabajo además complicado en sí mismo, por razones que voy a mencionar más adelante. Mi interés por las bibliotecas
nace de una preocupación por la historia del libro en general, en todas sus dimensiones. Eh, los aspectos editoriales, la producción de libros, los procesos de lectura, la difusión del conocimiento, la acumulación de libros, en fin, hay una serie de temáticas conectadas, pero que además, a su vez, se relacionan con otros temas y procesos que a mí particularmente me interesan. Uno de ellos es la historia de los intelectuales y de las redes de los intelectuales y de los mecanismos de la producción intelectual, los mecanismos, digamos, tanto en la concepción de los trabajos de estos personajes como las condiciones materiales en las cuales desarrollan su trabajo. Y obviamente las bibliotecas son parte de, de ese espacio en el cual los intelectuales desarrollan su trabajo. También tiene que ver con la historia de lo que podemos llamar la cultura material, ¿no? Los objetos y su acumulación, su coleccionismo y la formación de instituciones o simplemente de colecciones de distintos tipos de objetos, ¿no? Que luego se convierten en archivos, en museos, en bibliotecas y que a su vez nos permiten iluminar una serie de procesos históricos que nosotros reconstruimos gracias a esas colecciones que se han ido formando y a veces también que se han ido perdiendo, destruyendo a lo largo del tiempo. Finalmente, esta problemática de las bibliotecas se conecta también con un asunto que es materia de debate, o en todo caso creo que debería ser materia de debate bastante más frecuente, que es la cuestión de lo que se denomina generalmente el patrimonio cultural, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con con estos artefactos culturales? De qué manera el Estado y otras instituciones deberían intervenir para preservar el patrimonio cultural, artístico producido en el país. De manera que la biblioteca es una de las varias puertas de entrada a todos estos temas que a mí me gusta conectar y que espero poder hacerlo en los próximos minutos. Como es bastante obvio, hay distintos tipos de bibliotecas, desde las bibliotecas públicas, las bibliotecas nacionales, las bibliotecas municipales y otras que ofrecen un servicio a los ciudadanos. También están las bibliotecas universitarias y de otras instituciones educativas, las bibliotecas religiosas, bibliotecas institucionales, es decir, clubes y otro tipo de instituciones que a su vez prestan un servicio a sus miembros a través de las bibliotecas. Esta tipología y las características propias de cada una de estos tipos de bibliotecas han ido cambiando a lo largo del tiempo, así como también la importancia relativa, digamos, de cada una de ellas, ¿no? Hay momentos en los cuales las bibliotecas religiosas, por ejemplo, tenían una mayor importancia dentro del campo de la cultura letrada. Luego viene la época de los estados-nación y la fundación de las bibliotecas nacionales, con mucha ilusión, con mucha promesa, no siempre concretadas, ¿no? De manera que reconstruir la historia de todos estos tipos de bibliotecas nos ayuda a entender a su vez otros procesos de tipo político, social, cultural, con los cuales están conectados. Las bibliotecas tienen también sus propias peripecias, ¿no? Algunas de ellas han sufrido pérdidas, algunas han sido destruidas por incendios y otros accidentes, ¿no? Conocemos
muchos casos, incluyendo el trágico incendio que destruyó gran parte de la Biblioteca Nacional del Perú en 1943. Otras bibliotecas terminan dispersas, sufren también los rigores del tiempo, la humedad y otros accidentes, ¿no? Y también, lamentablemente, existen otro tipo de factores, como el saqueo y los robos que afectan la integridad de estas colecciones. El acceso a las bibliotecas es otro tema de investigación conectado, ¿no? En principio, las bibliotecas son instituciones a las cuales se accede para adquirir conocimiento, para hacer consultas, para llevar a cabo investigaciones, pero ocurre que a veces el acceso a las bibliotecas suele ser limitado, suele haber una serie de restricciones, hay un evidente centralismo también en el caso peruano, en el acceso a las bibliotecas. De verdad que la aspiración a que las bibliotecas se conviertan en esta especie de centros de irradiación de conocimiento y de saber, aunque obviamente aplaudible, no siempre se concreta, ¿no? Y digamos que todos aquellos, y me imagino que quienes están siguiendo esta presentación y quienes la han organizado, compartimos esa aspiración a promover el acceso más amplio posible a los libros y las bibliotecas. Una tarea pendiente, una tarea colectiva, una tarea que ciertamente se ve bastante más complicada hoy con la pandemia. El caso de las bibliotecas privadas es el que me ocupa hoy día, y más en concreto el caso de las bibliotecas de intelectuales. A diferencia de otros países, y de nuevo, seguramente que se me escapa alguna información, pero por lo general las bibliotecas privadas en el Perú son bibliotecas de intelectuales. En otros países hay casos de, en fin, personas de negocios, empresarios, banqueros, que acumulan libros, que desarrollan una pasión por los libros, por el coleccionismo, invierten incluso mucho dinero en eso. En el caso peruano hay muy poco de eso, por lo menos se sabe muy poco de eso, ¿no? Las bibliotecas personales tienden a ser bibliotecas de gente ligada al trabajo intelectual, por lo menos las más importantes, algunas de las cuales voy a mencionar más adelante, ¿no? Y a pesar de que, digamos, el universo al que yo he dedicado atención es bastante acotado, intelectuales, escritores, académicos, se trata ciertamente de un universo muy, muy variado, ¿no? No hay manera de hacer generalizaciones sobre las bibliotecas, la naturaleza de esas bibliotecas, los mecanismos a través de los cuales se formaron, el tamaño de las bibliotecas, el uso que se les dio, las peripecias por las que atravesaron y finalmente cuál fue el destino de esas bibliotecas llegado el momento de la partida de este mundo de los propietarios, ¿no? De manera que estamos hablando de un universo que tiene muchos puntos de conexión, pero que también aparece como muy diverso, y voy a poner luego algunos ejemplos. Quiero también mencionar que no siempre es fácil desarrollar este tipo de investigación sobre las bibliotecas, ¿no? A veces hay dificultades con el acceso a información que algunas familias consideran, digamos, muy privado.
las bibliotecas y sus dueños pasaron por ciertas circunstancias que a veces prefieren, digamos, no ventilar en público. Se ha perdido mucha documentación, la falta de archivos familiares organizados impiden acceder a información sobre, no sé, digamos, herencias, ¿no? Patrimonio. Y luego está el hecho concreto de que no todos los intelectuales pues fueron, vamos a decir así, suficientemente organizados como para dejar un inventario, un catálogo, o no tuvieron los recursos, digamos, para tener apoyo de bibliotecarios que permitan tener catálogos, inventarios de sus bibliotecas, ¿no? En el transcurso de este trabajo yo he visitado bibliotecas, he conversado con familiares de los dueños, he consultado catálogos, ficheros, también alguna correspondencia, pero en cualquier caso, con pocas excepciones, se trata de información fragmentaria, ¿no? De manera que la información concreta sobre, por ejemplo, el número de volúmenes existentes en una determinada biblioteca, a veces es muy difícil de acceder. Algunas de ellas también terminaron dispersas, mutiladas, y en algunos casos desaparecieron, ¿no? De manera que, bueno, estas son, vamos a decir así, confesiones de un historiador que enfrenta un objeto de estudio y la información que necesitaría para completar, digamos, el panorama completo, pues no siempre está allí. No se puede hablar de bibliotecas, por otro lado, sin tener al menos una idea muy general de la cultura del libro, en el caso peruano del siglo XX, que es el que nos ocupa ahora, ¿no? El libro, durante la mayor parte del siglo XX, fue un objeto para minorías, ¿no? Porcentajes muy pequeños de la población tenían acceso a los libros. El número de editoriales durante buena parte del siglo XX era muy limitado y los tirajes muy cortos. De manera que estamos hablando de un universo de intelectuales y sus bibliotecas que guarda poca relación, digamos, con el país en su conjunto, o incluso con la población en Lima, que era y sigue siendo la ciudad donde estaba más presente este proceso de acumulación de libros, ¿no? En la mayoría de bibliotecas que yo he podido analizar, pues eran de intelectuales que vivían en Lima, habían nacido en Lima o se habían mudado hacia Lima. Y en los casos de las bibliotecas que han sobrevivido, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría siguen estando en Lima, en distintos tipos de instituciones, como vamos a ver más adelante. De manera que el acceso a los libros era limitado, más aún el acceso a libros extranjeros, que es digamos, un elemento dentro de esta problemática, intelectuales que para su trabajo, digamos, historiadores, arqueólogos o incluso literatos, que necesitaban acceder a materiales en otros idiomas o provenientes de otros países, el acceso a esos libros no siempre era fácil, ¿no? De manera que incluso los que podían comprarlos necesitaban recurrir a una serie de mecanismos de suscripción o aprovechar viajes, aprovechar amistades, intercambios. Todo esto apunta a un hecho bastante obvio, pero que merece resaltarse, ¿no? Que la aspiración a construir una biblioteca requiere de ir venciendo una serie de obstáculos, ¿no? No basta con tener
el dinero para comprar los libros, no basta con tener el deseo de comprar los libros, hay que ver si los libros están disponibles, si están traducidos, si han sido importados, ¿no? De manera que hay mucho de voluntad en la conformación de estas colecciones, pero también algunas de ellas eh, tropezaban con obstáculos concretos, materiales, objetivos que impedían, digamos, que la biblioteca adquiriera las dimensiones que sus dueños, aspiraban a tener, ¿no? Estas bibliotecas de intelectuales existían en un medio, vamos a decir, en Lima, en el cual había pocas bibliotecas a las cuales ellos podían acceder, ¿no? Estaba la Biblioteca Nacional, por supuesto, estaban las bibliotecas universitarias durante buena parte del siglo XX, básicamente la Biblioteca de San Marcos y la Biblioteca de la Universidad Católica, y muy pocas más, ¿no? Por allí, no sé, en algunos clubes privados. De manera que el trabajo de los intelectuales requería la conformación progresiva de una colección de materiales que les permitiera trabajar sin tener que depender de bibliotecas a las cuales o no tenían acceso o en las cuales no encontraban los materiales que ellos buscaban, ¿no? Por lo tanto, se convierten, aunque hay excepciones, se convierten sobre todo en bibliotecas de trabajo, ¿no? Existen algunos que aspiran a una colección, que tienen, digamos, este gusto por los libros, estas inclinaciones de bibliófilo, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de bibliotecas de trabajo que estos intelectuales necesitaban para desarrollar el trabajo como académicos, como historiadores, como investigadores, y literatos y otro tipo de creación cultural, intelectual, ¿no? Entonces, para ir ofreciendo alguna información un poco más concreta, un primer aspecto de la historia de estas bibliotecas tiene que ver con los dueños y sus orígenes sociales, ¿no? Hay un grupo de intelectuales que vienen de familias con recursos económicos y por lo tanto la adquisición de materiales bibliográficos enfrentaba los obstáculos que mencioné anteriormente, pero no era el económico una limitación, ¿no? Y por lo tanto pudieron formar bibliotecas bastante grandes, ¿no? Voy a hablar más adelante del caso de la biblioteca de Negri, pero es uno de los casos en los cuales ciertamente el acceso a recursos propios permitía ir acumulando una cantidad notable de volúmenes, ¿no? Hay otros intelectuales cuyos ingresos son, digamos, no tan generosos, ¿no? Y aunque les hubiera gustado tener una biblioteca más grande, pues obviamente no podían darse el lujo de gastar demasiado en comprar tantos libros, ¿no? Y entonces, digamos, profesionales, profesores universitarios, gente de clase media, ¿no? Que pudieron formar bibliotecas sustantivas, pero sin llegar a constituir las grandes bibliotecas que hemos visto en algunos casos. Hay excepciones, por supuesto. Es el caso por ejemplo, Pablo Macera, ¿no? El historiador Pablo Macera, que, en fin, hasta donde yo sé, no tenía una fortuna muy, muy grande, pero a lo largo de su muy, muy amplia trayectoria pudo redondear una biblioteca que bordeó los 35.000 ejemplares,
¿no? No es el mismo tipo de biblioteca de De Negri o de otros, ¿no? Pero ciertamente fue una biblioteca muy numerosa, muy completa, ¿no? Y él, digamos, pertenecía a este grupo de profesionales de clase media que seguramente invertía parte de esos ingresos en comprar libros, también seguramente canjes y regalos permitían completar la colección. En otros casos, menciono el de Vargas Llosa, por ejemplo, que eh, siempre, siempre estuvo pendiente de la adquisición de libros a lo largo de toda su vida y llegó a, después voy a hablar un poco más de eso, llegó a formar una biblioteca muy importante. Por supuesto, a medida que su fama iba creciendo y los ingresos por derecho de autor iban aumentando, pues la capacidad para comprar libros sin importar el precio y primeras ediciones y este tipo de cosas, pues también se fue incrementando, ¿no? Pero no es alguien que heredó una fortuna y pudo, por lo tanto, completar una biblioteca gracias a eso, ¿no? Digamos que fue el producto de su trabajo, la difusión de su obra literaria, en fin. Las bibliotecas varían mucho en tamaño, ¿no? Hay algunas que apenas se pueden contar por cientos y hay otras que son enormes, ¿no? Muy grandes. Eh, la biblioteca digamos, de bibliotecas de más de 20.000 ejemplares, pues ya son bibliotecas descomunales para una persona, para una familia, ¿no? O para una vivienda, ¿no? Pero las hay, ¿no? Desde el caso de Félix de Negriluna, que ya mencioné, el caso de Luis Alberto Sánchez, que reunió de hecho, dos bibliotecas, porque una primera la vendió, de muchos miles de volúmenes, ¿no? Y esto a pesar de todas las peripecias en las que estuvo, de las que estuvo rodeado a lo largo de su vida, agitada como político, ¿no? La biblioteca de Macera, que ya mencioné, la biblioteca de Vargas Llosa, que también anda por los entre 30 y 40.000 ejemplares o volúmenes, ¿no? La biblioteca de Raúl Porras. Estamos hablando realmente de colecciones enormes, que si bien se pueden seguir considerando bibliotecas de trabajo, desbordan ya esa condición, porque resulta claro que digamos, no van a poder leerse todos esos libros en todos los años que tuvieron o tienen de vida, ¿no? Ahí es donde empieza ya a ingresar otro tipo de consideración que tiene que ver con el coleccionismo y también con una cierta aspiración, vamos a llamarle así, completista, ¿no? Pues yo no sé, si alguien compra, pues, no sé, libros de crónicas, pues quiere tener todas las crónicas, ¿no? Luego viene una serie de bibliotecas, vamos a decir así, de mediano tamaño, ¿no? Entre 5.000 y 15.000 ejemplares, que sigue siendo un número considerable, ¿no? Pero que son, vamos a decir así, relativamente más manejables, ¿no? Más directamente conectadas al trabajo de sus propietarios, ¿no? Estoy pensando en las bibliotecas de Antonio Cornejo Polar, o la del propio Ribagüero, o la biblioteca de Franklin Peace, ¿no? Que son muy importantes, pero que no llegan al nivel de estas otras enormes que mencioné anteriormente. Y luego otras modestas en número, no por ello menos importantes, solamente estoy tratando de establecer una especie de clasificación en términos del volumen, ¿no? Cuyos dueños, por supuesto que apreciaban los libros, pero que valoraban también, digamos, la relación directa con ellos. En la medida en que lo necesitaban, los compraban. No había un afán
de acumulación más allá de las posibilidades reales de consultar los libros, ¿no? Hay, no sé, la biblioteca de José Carlos Mariátegui, por ejemplo, ¿no? O la biblioteca de Julio Ramón Ribeiro, que nunca llegaron por distintas razones, ¿no? Nunca, o la de José María Arguedas también, ¿no? No han sido bibliotecas demasiado voluminosas. Yo diría incluso se les podría llamar hasta bibliotecas, en fin, no sé si portátiles sea el mejor término, pero eran bibliotecas que fácilmente se podían trasladar, ¿no? Porque pues, no llegaban a adquirir las dimensiones de las que tienen 20, 25.000, 30.000 ejemplares, ¿no? Esta cuestión de los números se relaciona también con algunas cosas que ya he venido mencionando, es decir, cuál es la relación entre los dueños de estas colecciones y los libros, ¿no? Y aquí es donde entra ya la relación tanto intelectual como material con los libros como artefactos, ¿no? Algunos intelectuales desarrollaron una relación bastante cercana con los libros, digamos, gustaban de los libros, ¿no? Los hacían encuadernar, coleccionaban series completas, buscaban primeras ediciones o ediciones agotadas, ediciones difíciles de conseguir, recorrían libreros de viejo en busca de lo que en la jerga de los aficionados a estas cosas se dice joyas, ¿no? Buscaban joyas y por supuesto estaban muy orgullosos de tenerlas, ¿no? Ahí hay un acercamiento entre la acumulación de libros para el trabajo intelectual, pero también la bibliofilia, ¿no? El gusto por los libros, la pasión por tener, no sé, un ejemplar de la primera edición de determinada novela o determinado libro de ensayos, autografiado por el autor, este tipo de cosas, ¿no? Ahí hay un amplio espectro. Yo diría que los bibliófilos son los menos en la muestra que yo he analizado, pero están, ¿no? Están. Y la mayoría son bibliotecas de trabajo, ¿no? Bibliotecas donde no abundan joyas literarias, primeras ediciones, libros raros, con encuadernados elegantes y este tipo de cosas, ¿no? Libros muy subrayados, algunos de ellos incluso ya en malas condiciones, porque bueno, pues no siempre los encuadernados y el papel es ideal, ¿no? Uno lo puede ver en varios casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo ahora haber revisado parte de la biblioteca de Carlos Iván de Gregori en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y se notaba que pues, nada, eran libros a los que él había acudido para desarrollar su trabajo y que pues, eran ciertamente herramientas de trabajo, ¿no? No eran adornos para tener allí en los estantes, ¿no? No digo que necesariamente los libros raros sean adornos, ¿no? Pero hay un énfasis en la relación más práctica, más utilitaria, en el buen sentido, con los libros, ¿no? Y algunos de estos intelectuales incluso llegan a mostrar un cierto desprendimiento, ¿no? No todos son, digamos, aprensivos con los libros, ¿no? Sabemos, muchos de ellos no, no prestan libros o los tienen muy bien cuidados, ¿no? Otros son más bien, yo diría, algo desprendidos, no porque no los valoren, sino simplemente porque creen que el libro pues es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y hay que darle uso, como a cualquier otro objeto que nos sirve para resolver ciertos problemas de la vida cotidiana. Pues si tienes un auto, hay que usar el auto,
¿no? No hay que estarlo limpiando todos los días, ¿no? Entonces hay bibliotecas que, digamos, entran en esa categoría de bibliotecas de trabajo y que uno puede notar un cierto desprendimiento de los autores, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante del caso de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de los más interesantes, incluso fascinantes, yo diría, en esta especie de clasificación que estoy tratando de hacer. Otro asunto a desarrollar o para reflexionar es el tipo de materiales que estas bibliotecas contienen, ¿no? Y aquí hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Desde bibliotecas muy especializadas, sí, que reflejan, simplemente viendo el listado del libro, pues los intereses directos de sus dueños, ¿no? Hasta bibliotecas que son muy diversas, muy ambiciosas, bibliotecas donde se puede encontrar materiales que no están directamente relacionados con el tipo de trabajo de sus propietarios, ¿no? Uno de los casos más conocidos que alguna vez tuve la suerte de ver en el caso de las bibliotecas especializadas fue el de Juan Gunter, ¿no? Este arquitecto, historiador, que llegó a reunir lo que yo creo ha sido la mejor biblioteca sobre Lima que nunca se ha podido reunir y que lamentablemente no se ha podido mantener unitariamente, ¿no? Luego de su muerte, luego de algún tiempo, su biblioteca se desmembró y terminó vendida casi al menudeo, ¿no? Una situación, en fin, al menos para mí, muy penosa, ¿no? Porque para los investigadores sobre la historia de Lima, eso hubiera sido un instrumento invalorable, ¿no? Esa biblioteca, en fin, al margen de cuestiones legales, morales, éticas, etcétera, pero en términos de instrumento de investigación, esa biblioteca tuvo que haberse mantenido reunida, ¿no? Y tenía todo lo que ustedes puedan imaginarse sobre Lima, no solamente libros, revistas, folletos, postales, mapas, en fin, todo lo imaginable, ¿no? Está, digamos, en uno de los extremos. O el otro caso que ahora me viene a la memoria es el de José Durán, el crítico literario e historiador peruano, que fue profesor en la Universidad de California en Berkeley y que reunió, o mejor dicho, reconstruyó la biblioteca del Inca Garcilaso, ¿no? Es decir, no los libros que pertenecieron al Inca, sino los títulos que Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, tuvo en su biblioteca. Pues Durán empezó a reconstruir esa biblioteca, ¿no? Directamente relacionada con uno de sus temas de investigación, que es Garcilaso, ¿no? En el otro extremo están bibliotecas muy amplias, muy ambiciosas. Quizás el caso que nos permita ilustrar eso sea el de Vargas Llosa, ¿no? Que es una biblioteca que obviamente tiene pues, mucho de literatura, pues, literatura contemporánea, latinoamericana y mundial, y en múltiples idiomas además, pero también tiene mucho de ensayo, de historia, de política, de filosofía, ¿no? Es una biblioteca muy amplia en lo temático y también, digamos, muy global en el sentido de del origen de los libros, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, también con la peripecia vital de Vargas Llosa, que ha vivido en muchas partes del mundo y ha viajado muchísimo, ¿no? No digo que otras bibliotecas no tuvieran ese afán, vamos a llamarle así, universalista, ¿no? Pero ciertamente la mayoría de bibliotecas que yo he podido consultar tienen un enfoque bastante claro en la temática peruana, ¿no?
historia, política, literatura peruana, ¿no? Entonces, digamos, la naturaleza de las bibliotecas, aparte de los otros asuntos que ya mencioné, el tamaño, etcétera, varía también en términos de los contenidos de la biblioteca, ¿no? Desde lo más especializado hasta lo más universal. Un elemento más dentro de esta especie de tipología tiene que ver con el uso de las bibliotecas, ¿no? Y aquí, digamos, no hay nada muy sorprendente. La mayoría de estas bibliotecas eran realmente espacios privados de sus propietarios, ¿no? Era casi, incluso yo diría, como una especie de rincón secreto, ¿no? Al cual tenía acceso muy pocas personas, ¿no? Y es allí, o sea, como espacio físico, donde pues lleva a cabo su trabajo, leyendo, escribiendo, consultando, ¿no? Pero hay también casos en los cuales hay una apertura, vamos a decir así, hacia colegas, estudiantes interesados, ¿no? Con los cuales se comparte no solamente el espacio físico de la biblioteca, sino también los libros mismos, ¿no? Son conocidos algunos casos de intelectuales que facilitaban libros para quienes lo necesitaran, ¿no? Yo puedo contar, por ejemplo, el caso de Alberto Flores Galindo. Yo lo conocí cuando yo era estudiante, y la primera vez que fui a verlo a su oficina, pues salí de allí, fui con un amigo, compañero de estudios y ahora colega, Augusto Ruiz Ceballos, y hablamos con Alberto Flores Galindo. Él recién nos conocía, mostró un interés por nuestros proyectos, muy todavía poco articulados, y fue tan generoso que nos dijo, mire, estos libros les pueden interesar. Y salimos de allí con varios libros prestados por él, que fácilmente hubiera podido luego desaparecer, ¿no? Muy generoso. Y como él, otros casos. El caso de Franklin Peace, que fue mi profesor en la Universidad Católica. También recuerdo haber recibido libros en préstamo de él, aunque Franklin tomaba nota de a quién le prestaba y la fecha, ¿no? De manera que tenía él siempre el registro de dónde estaban sus libros. El caso más notable de esta especie de socialización, vamos a llamarle así, con ciertos límites, pero esta socialización de los contenidos de la biblioteca, el caso más notable es nuevamente, el de Félix de Negri Luna, ¿no? Que abrió las puertas de su biblioteca en su vivienda en San Isidro para los investigadores. Y también me tocó a mí, felizmente, gracias a intermediaciones, cuando yo era estudiante y estaba haciendo mi tesis de maestría, pude ir a trabajar en la biblioteca de Félix de Negri, ¿no? Incluso él tenía personal que catalogaba los libros y atendía a las personas que iban a visitarlo, ¿no? Y había escritorio y uno leía y trabajaba, y además él tenía cosas que no existían incluso en la Biblioteca Nacional, ¿no? Ese espacio de la biblioteca de Negri, la biblioteca como espacio, se convirtió también, como lo han testimoniado César Gutiérrez y otros, en un espacio de reunión, de tertulia, ¿no? Cosa que no es muy frecuente en estos tiempos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Mariátegui tenía su tertulia en el mismo espacio donde él trabajaba, ¿no? Pero, digamos, no es lo más frecuente que los intelectuales abran sus bibliotecas para recibir personas y con las cuales, digamos, entrar en este tipo de interacción con otros estudiosos, ¿no? La biblioteca de Negri, en ese sentido, está, yo diría que es la que más servicio brindó
a otros intelectuales, historiadores, investigadores, sobre todo historiadores, porque la colección que logró reunir y que, como sabemos, está ahora en el edificio del Instituto Ribagüero, era de una calidad impresionante, ¿no? De Negri invirtió, ya no digo solo dinero, sino tiempo, esfuerzo, tenía contactos en distintas ciudades, viajaba él para conseguir materiales y tenía él digamos, un abanico de preocupaciones sobre las cuales él quería agotar todo lo que existiera sobre eso, ¿no? Por ejemplo, su colección de periódicos y folletos es espectacular, ¿no? Y entonces, aunque con limitaciones, por supuesto, él no era posible que le abriera la biblioteca para cualquier persona, tenía que haber unos ciertos filtros, natural, pero numerosos historiadores y otros investigadores se han beneficiado de la generosidad de Félix de Negri Luna. Otro caso es el de Humberto Rodríguez Pastor, el antropólogo, a quien también conozco desde hace varias décadas, y que, digamos, su biblioteca y también su archivo han estado siempre abiertos a la consulta de los interesados, sobre todo en lo que se refiere a la historia de la población china en el Perú, que es una de las principales áreas de investigación de Tito, como lo conocemos, ¿no? Pero con una gran generosidad, él abría su biblioteca, sus fichas, su archivo, sus fotocopias, para todos aquellos que necesitaran materiales sobre estos temas de investigación. Hay un cierto estereotipo del bibliófilo como alguien, pues, un egoísta, ¿no? Muy apegado a las cuestiones materiales, y es probable que eso exista, ¿no? Pero también quiero resaltar estos casos, que no son los únicos, pero son los que me vinieron a la mente, de intelectuales que dejaron de lado esta especie de egoísmo y compartieron también con otros los materiales que ellos habían ido acumulando. Creo que estoy ya un poco contra el tiempo, no sé si alguien me puede informar, pero voy a ir cerrando. Sí, Mariela, estamos ya con el tiempo ok, programado. bueno, dame 2, 3 minutitos para cerrar, con un par de ideas. La última, digamos, consideración sobre estas bibliotecas que me gustaría compartir con ustedes es qué pasó con estas bibliotecas luego de la muerte de sus propietarios, ¿no? Y aquí de nuevo tenemos un amplio espectro. Debo decir que la gran mayoría de estas bibliotecas se quedaron en el Perú, lo cual ya es una buena noticia. Muchas de ellas terminaron en repositorios institucionales, ¿no? En la Biblioteca Nacional, pues la de Porras, la de Macera y muchas otras. Varias están en el Instituto Ribagüero, ¿no? Una larga lista ahí. En la Universidad Católica también, en la Biblioteca Central. En la Universidad de San Marcos, ¿no? Pero otras, lamentablemente, bueno, hay otras que todavía están en manos de la familia, ¿no? Pero hay muchas que terminaron dispersas por distintas razones. Podría dar ejemplos, pero ya no tengo mucho tiempo. Por distintas razones terminaron dispersas. La familia no tenía dónde colocarlas, digamos, había necesidad económica, ninguna institución se interesó por recibirlas, y entonces terminaron dispersas. Esto que puede ser un poco triste y desde mi punto de vista a veces bastante lamentable, como el caso de la biblioteca de Gunther, digamos, no deja de tener también un lado positivo, y es que, pues, estos libros vuelven a tener una nueva vida, van a parar a los estantes de otros
investigadores, o sea, yo mismo tengo en mis estantes ejemplares que pertenecieron alguna vez pues, a otras personas, ¿no? Y entonces, digamos, dejando de lado sentimentalismos, hay allí una especie de continuidad en este ciclo, que espero sea eterno, de los libros pasando de una mano a otra, ¿no? Sí hay casos, el de Gunther es uno, pero hay otros en los que hay que lamentar que no se hayan podido mantener unitariamente para poder facilitar la consulta de los investigadores. Y esto me lleva al último punto, que tiene que ver con el debate bastante frecuente sobre el patrimonio cultural y qué es lo que se debe hacer con estas bibliotecas cuando llegue el momento de que los dueños dejen este mundo, ¿no? Y me parece que no hay una solución que se pueda aplicar a todas. Y hay una serie de limitaciones para que el Estado o instituciones privadas o educativas se hagan cargo de esas bibliotecas, ¿no? No hay recursos para comprarlas, si fuera el caso. No hay recursos para darle mantenimiento, catalogación. Hay el problema de la duplicación, de la duplicidad de ejemplares, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega un momento que dicen, esta biblioteca ya no hay dónde ponerla, hay que venderla, ¿no? En los últimos años he visto un saludable proceso de descentralización. Ha habido varias donaciones importantes a universidades del interior del país. La biblioteca de Luis Guillermo Lumbreras, por ejemplo, para la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. El propio Vargas Llosa donó su biblioteca, como saben, a la región de Arequipa, ¿no? Pero son casos, digamos, que son la excepción. Creo que es muy difícil gestionar qué hacer con estas bibliotecas. Hay que ser consciente de eso. Hay que hacer un esfuerzo por preservar lo que se pueda y se deba preservar, pero tampoco hay que lamentarse demasiado de que las bibliotecas terminen dispersas, porque primero es imposible mantenerlas todas, y segundo, como dije, permite esto adquirir una segunda vida, o tercera, quién sabe, para que los libros sigan cumpliendo la misión que todos queremos que cumplan, ¿no? Y con mis disculpas por haber excedido un poco el tiempo, aquí me detengo y encantado de seguir en el diálogo. Espero las preguntas de ustedes y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante presentación, por compartir tu conocimiento, tus apreciaciones sobre el coleccionismo de libros y el acceso de los intelectuales a la bibliografía disponible, ¿no? Nosotros tenemos pues la colección Núcleo, que es la colección de don José de la Riva Agüero y Osma. Tenemos la colección Feliz de Negri Luna, como lo has mencionado, la colección Estuardo Núñez Hague, la colección Mildred Merino Esela, la colección de Guillermo Loma Villena, la colección de Víctor Kiefer Marchand, de Enrique Damer Helguera, ¿no? Y es realmente un orgullo poder conservarla y mantenerla, ¿no? Y ponerla al servicio de los investigadores. Ahora vamos a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que se han planteado. Una de las preguntas es, ¿qué razones contribuyen a comprender que la cultura impresa, las bibliotecas o los estudios editoriales no sea uno de los campos de investigación más frecuentes en el Perú? Si bien son casos diversos, también están muy relacionados entre sí. A ver, si entendí bien la pregunta, se trata de por qué no hay más estudios relacionados con estos temas, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí va la pregunta. Muy bien, pues gracias. Sí, efectivamente, el campo de estudio de la historia del libro, la cultura impresa, las prácticas de lectura, es un campo bastante
incipiente en el Perú, a pesar de que, digamos, ha habido practicantes desde hace muchas décadas, ¿no? Macera mismo, por ejemplo, ¿no? Escribió, creo recordar, a fines de los años 50 o comienzos de los 60, un trabajo sobre bibliotecas jesuitas, ¿no? Bueno, bibliotecas coloniales. Mi colega y amigo Pedro Gibovich, un gran estudioso de la historia del libro, en particular de la censura, pero también de las bibliotecas, del coleccionismo, pues es, yo diría así, como un pionero de estos trabajos, ¿no? Pero tomado en su conjunto, acabo de ver, a propósito, que la Biblioteca Nacional del Perú ha lanzado una colección, una nueva colección de libros, no recuerdo ahora el título, pero es algo así como, no sé, libros y cultura impresa, algo así. Uno de los primeros volúmenes es una antología de textos de Salazar Bondi sobre el libro, que ha reunido Alejandro Susti, ¿no? Entonces, eso me permite confiar que por allí hay ahora una beta impulsada desde la Biblioteca Nacional para promover este tipo de investigaciones, ¿no? Pero ciertamente, comparado con, por ejemplo, para limitarnos al ámbito latinoamericano, con lo que se produce en Argentina o en México, estamos sinceramente muy retrasados, ¿no? Creo que eventos como este y seguramente otros que ustedes impulsarán y otras instituciones, ojalá sirvan de motivación para los interesados, especialmente jóvenes investigadores, ¿no? Repito, no se trata solamente de estudiar los libros, la lectura, la cultura impresa, buscando, digamos, no sé, catálogos, y contar historias, sino que eh, el estudio de estas cuestiones permite a su vez iluminar otros procesos complejos de naturaleza política, social y cultural, ¿no? Cuestiones como la censura, momentos de quemas de libros, cuestiones de distribución, de acceso, ¿no? Que tienen que ver también con el ejercicio de la ciudadanía, con la expansión de las redes educativas, ¿no? La formación de nuestros niños, ¿no? De manera que yo aspiro a que estos temas calen entre los jóvenes investigadores y pronto tengamos una vibrante comunidad de investigadores sobre estas cuestiones. Muy bien, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta relacionada a bibliotecas municipales. Nos dicen, la Biblioteca Ricardo Palma es quizá por su colección una de las más importantes a nivel municipal. ¿Conoce tal vez otro caso en el Perú? Pues con toda sinceridad no estoy muy bien informado sobre bibliotecas municipales, no es un ámbito de estudio al que yo le he dedicado atención. Sí puedo decir que lamentablemente a lo largo de mis recorridos por librerías de viejo durante estos años, casi siempre me tropiezo con libros, con sellos de bibliotecas municipales, ¿no? Biblioteca Municipal de La Punta, o Biblioteca Distrital de La Punta, o de Chorrillos, o de Lince, ¿no? Lo cual revela que hay un permanente drenaje de materiales que tienen que ver probablemente con robos sistemáticos o quizás incluso con el hecho de que algunas bibliotecas municipales fueron cerradas, ¿no? Por falta de recursos, por falta de lectores, por falta de mantenimiento, por falta de espacio. Es decir, esta es una de las problemáticas a la que nos enfrentamos como ciudadanos, ¿no? Es decir, a dónde acudir, que no sea la Biblioteca Nacional, a dónde acudir
a buscar materiales de consulta, materiales de lectura, ¿no? De manera que no sé si hay, estoy seguro que debe haber algunas bibliotecas municipales dignas de resaltar y que cumplen una función importante, pero me preocupa mucho también la desaparición de algunas de esas bibliotecas y el constante drenaje debido a estas pérdidas que puedo percibir, como digo, en la oferta que hay de libros viejos provenientes de estas colecciones. Gracias, Carlos. A través del chat hemos recibido muchos saludos, reconocimientos hacia tu persona, el que Bueno, nos muchas estés gracias. acompañando acá. Uno de los saludos es de nuestra anterior decana del Colegio Bibliotecóloga, de Bibliotecólogos Eva Flores, ¿no? Acá nos dice que ha sido una charla sumamente interesante y que se emociona mucho de recibir todos los conocimientos que estás compartiendo con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Tenemos también acá una pregunta referida a qué tan factible ve desde su experiencia la posibilidad de digitalizar estas colecciones y convertirlas en un bien que salga del de los ámbitos particulares, por ejemplo, hacia programas de humanidades digitales. Bueno, pues es una pregunta más que pertinente, sobre todo en esta época que estamos viviendo de pandemia, y creo que a todos nos ha beneficiado en algún momento poder acceder a versiones digitales de libros. Digamos, el ideal sería que todo libro que exista en el mundo haya una versión digital que se pueda acceder desde cualquier punto del universo, ¿no? Eso está todavía, digamos, en el futuro lejano. Pero si existen los recursos, si existe la voluntad, la digitalización es un enorme paso adelante en la democratización del acceso a estos materiales, ¿no? Y lo dice alguien como yo que, digamos, he sido y sigo siendo muy reacio a leer libros digitales. No tengo tablet ni nada de esas cosas, pero reconozco que el acceso a la versión digital facilita enormemente el acceso a la información, el acceso al conocimiento, ¿no? Hay bibliotecas que están muy avanzadas en el proceso de digitalización. Las editoriales cada vez más publican versiones digitales y en papel de sus libros, ¿no? También hay que decirlo, hay mucha piratería digital, ¿no? Y que bueno, no voy yo a celebrar, pero tengo que reconocer que para cierto público es la única manera de acceder a ciertos materiales que de otro modo no estarían disponibles, ¿no? De manera que la digitalización es una herramienta que bien utilizada permite democratizar el acceso a la información y que hasta incluso podríamos considerar que es, digamos, la concreción de la utopía de poner los libros al alcance de todos, ¿no? De manera física ya es imposible. De manera virtual, digital, sí lo es. De manera que, apoyo sin reservas los esfuerzos que se hagan para digitalizar los libros y otros materiales, otras herramientas que permitan, digamos, difundir el conocimiento. Gracias, Carlos. Ahora vamos con una última pregunta para finalizar. Es referente a qué pasa en las regiones, más allá de Lima.
Si bien no han abundado intelectuales de la talla de los de Lima, pero ha habido grandes librerías que alquilaban y vendían libros. Yo me sumo a la pregunta sobre qué pasa también con las bibliotecas de conventos, ¿no? Del convento de Ocopa, también que están fuera de Lima, ¿no? Por ahí iría la pregunta, ¿no? Sí, Sobre qué pasa en provincia, en la zona de sí, las sí, sí. regiones del Bueno, Perú. exacto, sí. No, como mencioné, pues el Perú ha venido padeciendo de un exceso de centralismo, ¿no? Que se traduce también en no solamente la concentración de editoriales, librerías, bibliotecas en Lima, sino que también se revela en los propios estudios, ¿no? Incluyendo el mío. Es decir, tengo que reconocer que por distintas razones yo no he podido recorrer archivos regionales o visitar bibliotecas regionales por cuestiones básicamente de tiempo y recursos. Y lo que sí conviene subrayar, y creo que está implícita en la pregunta, es que en determinados momentos y en determinados espacios ha habido una vibrante cultura impresa en distintas partes del Perú, ¿no? Y estamos hablando de, por supuesto, de Cusco, de Puno, de Trujillo, de Piura, de Arequipa y seguramente de otras ciudades y regiones, ¿no? Formación de grupos de intelectuales, de redes de intelectuales, existencia de librerías y bibliotecas bien surtidas, grupos que, digamos, activaron iniciativas editoriales y por lo tanto le dieron mucha riqueza a estos intercambios, ¿no? Eso está por, digamos, se ha estudiado en términos de los aportes, los debates, el indigenismo, el Grupo Norte, la producción poética, en fin, falta mucho, pero se ha estudiado algunos de estos conglomerados intelectuales. Lo que hace falta ahora es ir a estudiar los aspectos materiales de estos esfuerzos, ¿no? La formación de bibliotecas, la circulación de libros, ¿no? Yo recuerdo, permítame una anécdota personal, cuando yo nací en Talara, y en Talara pues, le decían librería al kiosco de periódicos, ¿no? O sea, no había librerías, ¿no? Y entonces la venta de libros se hacía en bicicleta, era un señor que venía en una bicicleta, ¿no? Con catálogos de colecciones, etcétera, y daba crédito, ¿no? Mis padres compraban libros y él firmaba ahí, y cada mes venía a cobrar su, su mensualidad, ¿no? Y entonces, digamos, ese es, por ejemplo, estoy seguro que eso se ha repetido en muchas partes del Perú. Cuando Manuel Escorza lanza la colección de populibros, recurre a estos mecanismos y él manda emisarios a vender las colecciones de populibros por todo el Perú y visitan escuelas, visitan cuarteles. De manera que hay ahí una historia por reconstruir, ¿no? De cómo hubo esfuerzos por llevar el libro a todo el país, a rincones donde usualmente no llegaba, y al mismo tiempo cómo esos libros fueron recibidos por la gente, por las familias, ¿no? Había una, no diré entre todos, pero sí había una cierta expectativa, una cierta aspiración a ser parte de esta cultura, formando pequeñas, modestas bibliotecas familiares, ¿no? Me acuerdo también cuando ya en los años 70, la editorial Salvat de España lanzó una colección de millones de copias de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Biblioteca Básica, creo que se llamaba, ¿no? Biblioteca Básica Salvat. Y entonces las familias querían coleccionar. Cada semana o cada 2 semanas, creo, salía un título, ¿no? Y la aspiración a tener una colección era algo con lo que estas editoriales buscaban acercarse
a los clientes, ¿no? Es decir, no te vende un libro, te vende 100. Entonces, con esos 100 ya tienes una colección de obras inmortales, de obras trascendentales, ¿no? Esta es una historia a nivel, digamos, regional, a nivel provincial, que está por escribirse. Y creo que, de nuevo, una invitación a jóvenes investigadores. Los testimonios orales aquí nos pueden servir mucho. Es decir, ir a las ciudades del interior y conversar con la gente que tiene ya una edad avanzada y que recuerda cómo funcionaban las librerías, cómo funcionaban las bibliotecas, cómo circulaba la información, digamos, a través de mecanismos a veces un poco informales, ¿no? Pero que permiten reconocer que había una expectativa y una aspiración a ser parte de esta cultura del libro, y que lamentablemente no siempre era atendida por el Estado o por las grandes empresas editoriales, ¿no? Creo que allí hay una tarea pendiente como investigadores y como amantes de la cultura y de los libros. Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, cumpliendo con el tiempo programado, ya damos por finalizada, ¿no?, la conferencia con las respectivas preguntas respondidas. Y finalmente te cedo nuevamente la palabra para que te despidas del público. Carlos, ¿sí? Bueno, Mariela, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche. No he podido ver todos los rostros, ni siquiera todos los nombres, pero quiero agradecerles sinceramente por haber dedicado tiempo a escucharme y a participar de esta conversación. Estoy a las órdenes para lo que pueda ser útil a partir de ahora, en el futuro, intercambios, información, y espero que pronto podamos reunirnos en persona. Y mis mejores deseos también para el Instituto Ribagüero, para su biblioteca, para todo el personal en estos tiempos difíciles. Creo que veo que siguen tan activos y generosos como siempre. Gracias nuevamente y buenas noches. Gracias. Gracias, Carlos. Esperemos que haya una siguiente oportunidad en que puedas compartir también con nosotros otros temas de investigación. También agradezco al equipo de la DTI, a Patricio Olivo, que nos ha ayudado, nos ha apoyado, a nuestra comunicadora Silvana Castro, ¿no?, y a todos los presentes que nos han acompañado esta noche. Finalmente, los invitamos a la presentación del libro Mariano Ignacio Prado, Entre la Gloria y la Leyenda, cuyo autor es José Ignacio Peña, y se realizará a través de la plataforma Zoom este martes 4 de mayo a las 7 de la noche. En nombre del Instituto Ribagüero agradecemos la participación de ustedes y nos despedimos, no sin antes invitarlos a visitar nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, y los videos de nuestras anteriores conferencias las pueden visualizar en la plataforma de YouTube, a los que los invitamos a suscribirse. Gracias y muy buenas noches.